la grabación, demora un ratito. Ahí estamos grabando. Y después la vamos a subir a Moodle. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco sobre la función de producción y después hablar sobre la curva de costos. Las curvas de costos. Ahí les voy a pasar una presentación. Esto sigue, digamos, en consecuencia con lo que habíamos visto en las clases anteriores. Primero vemos cómo funcionaba la economía, después vimos algunas cuestiones de intervención del Estado y ese tipo de cosas. Y ahora vamos a ver cómo funciona una empresa. Vamos a trabajar con el capítulo 13 que habla de los costos de producción, pero en realidad también incluye la función de producción previamente, porque ese es un concepto que tienen que tener bien en claro porque una depende de otra. Lo que vamos a trabajar es con el capítulo 13 de ManQ, que después de la clase va a estar disponible. Ya está disponible. Tienen la presentación y el capítulo del libro. Buenísimo, gracias Eugenia. Bueno, para empezar vamos a hablar, cuando nosotros estamos trabajando con una empresa, lo que nos interesa saber es el nivel de beneficios que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque cuando dijimos en la primera clase de los principios de la economía, sabemos que las empresas y las personas, pero en este caso vamos a analizar las empresas, se mueven en base a incentivos. ¿Cuál es el incentivo de las empresas? El incentivo es obtener el beneficio máximo. ¿Cómo obtenemos ese beneficio máximo? Primero tenemos que saber cómo calculamos el beneficio total. Este beneficio total lo vamos a calcular entre la diferencia entre los ingresos y los costos. Ahora vamos a hablar de totales, después vamos a ir hablando de unitarios y ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuáles son los ingresos totales? Es muy sencillo, es la cantidad de dinero que recibe la empresa por las ventas. Poniéndolo algebraicamente sería precio por cantidad. Nosotros estamos suponiendo que esta empresa vende todos los productos al mismo precio. Puede ser un caso de una empresa de competencia perfecta o podría ser un monopolio de los que llamamos sin discriminación. O sea que el monopolista le vende a todas las personas al mismo precio. Bueno, por un lado tenemos cómo obtenemos el ingreso total. Y por otro lado, cómo obtenemos el costo total. Es el valor de mercado de los insumos necesarios para producir esos bienes. ¿Por qué decimos que es el valor de mercado? Porque muchas veces hay insumos que nos podríamos producir nosotros dentro de la empresa, pero los tenemos que evaluar de alguna forma para poder contabilizarlos. ¿Y por qué los evaluamos al valor de mercado? Porque si nosotros no los produjéramos, tendríamos que salir a comprarlos. Bueno, cualquier cosa, alguna duda, alguna pregunta, van deteniendo o mandan un chat o abren el micrófono y hablan. Entonces, ahora vamos a centrarnos en los costos. Primero vamos a clasificarlos y vamos a dar una definición de costos. Una definición recién dijimos que era
el valor de mercado de los insumos para producir determinada unidad de un bien. Ese es un enfoque de los costos. Nosotros cuando hablamos en economía siempre vamos a utilizar el enfoque de lo que llamamos el costo de oportunidad. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar del costo de oportunidad? Seguramente en la primera clase donde hablamos de los principios hablamos del costo de oportunidad. El costo de oportunidad tiene que ver con una valoración económica de los costos, con una forma de valorar las cosas. Y no las vamos a valorar únicamente por lo que cuestan, sino la vamos a valorar por lo que dejamos de hacer por hacer digamos, la situación que elegimos. La clásica pregunta, ¿cuál es el costo de oportunidad de ustedes estar en clase acá? Y uno podrá decir, es el ingreso que podría ganar trabajando, es el rato de ocio que podría pasar en vez de estar en clase. Cada uno va a tener distintas formas de valorarlo. ¿Se entiende la idea del costo de oportunidad? A diferencia de los costos contables, el costo de oportunidad es una visión bastante subjetiva, o sea que depende de cada persona. No todas las personas van a tener el mismo costo. Por ejemplo, el costo de oportunidad de un jugador de fútbol famoso por hacer otra actividad es muy alto. ¿Por qué? Porque él tiene un ingreso altísimo por su profesión. A ver, un caso viejísimo, pero fue emblemático. Jordan. Jordan en un momento se retiró del básquet, siendo la estrella número uno, ganando millones de dólares, y se dedicó a jugar al béisbol. Casi como un amateur. El costo de oportunidad de Jordan de jugar al béisbol era monstruoso. ¿Por qué? Porque se perdía un contrato de muchos millones de dólares por no seguir jugando al básquet. Pero bueno, el tipo en ese momento estaba saturado del básquet y quería hacer una actividad que le gustaba y lo hizo por diversión y no lo hizo por cuestión de ingresos. Pero ahí tenemos un buen ejemplo de lo que es el costo de oportunidad. Entonces, ahora vamos a hacer una aclaración cuando clasificamos los costos entre explícitos e implícitos. Los costos explícitos, algo explícito es algo que se ve. Entonces, los costos explícitos es lo que realmente nosotros pagamos. Generalmente lo asociamos con los costos contables. Son los costos que figuran en una factura. Que, digamos, un contador prácticamente los puede imputar fácilmente a una estructura de costos. Pero hay una serie de costos que están por fuera de esos costos explícitos, que los llamamos costos implícitos y están más vinculados al costo de oportunidad. Entonces, esos costos lo que hacen la diferencia entre lo que es el costo contable y el costo económico. Una de las cosas que vamos a ver, un ejemplo que vamos a ver ahora, es el costo del capital. Esto va a ser muy usado, por ejemplo, en la segunda parte de la materia, cuando nosotros contabilizamos los intereses de los distintos bienes que incorporamos a la producción. Entonces, el costo del capital, ¿es lo mismo el capital propio que el no propio? Para la empresa sería lo mismo, no le importa de dónde viene el capital, pero no discriminaría entre propio y no propio.
Lo que sí podemos a veces discriminar el costo. ¿El capital propio tiene costo? Y no sé si ponerle De tener un mantenimiento, campo, por ejemplo, pagar impuestos, capaz que sí. A ver, se superpusieron cuando hablaron. Habla, Nico. Habla Gonzalo. No sé, ponerle un tractor sí tiene un costo de mantenimiento, por ejemplo. No. Eso, el costo de mantenimiento es una cosa. Lo que estamos hablando es el costo del capital. ¿Cuánto vale un tractor hoy? No sé, 10 millones de pesos. ¿Esos 10 millones de pesos tienen un costo? No sé, Gonzalo, qué ibas a decir vos. No, yo ese tipo lo que dijo Nico. Capaz que si tenés que alquilar el tractor, tenés un costo y si tenés que el tractor, tenés que pagar para mantenerlo. Sí, lo que pasa es que una cosa es el costo del capital por utilizar ese capital. O sea, una cosa muy sencilla es decir, bueno, yo tengo esos 10 millones de pesos para comprar el tractor y entonces voy y lo compro. Pero si me pongo a pensar entre comprarlo y alquilarlo, ¿qué haría yo con esos 10 millones si no lo compro el tractor? Puedo hacer una inversión en un plazo fijo, puedo hacer una inversión en hacienda, puedo hacer una inversión en insumos para sembrar más hectáreas. Entonces ya le estoy encontrando alternativas de uso al capital. Si yo tengo alternativas de uso, Ya tiene un costo. entonces el capital ya tiene un costo. Porque si yo compro el tractor, me estoy perdiendo de ganar, aunque sea la tasa del plazo fijo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el capital siempre tiene un costo. Ahí decían, somos los dueños del campo. Pero imagínense si nosotros decimos, bueno, como decisión empresaria, no vamos a ser dueños de tierra, vamos a alquilar. Capaz que con el valor de 100 hectáreas, yo puedo sembrar 1000 hectáreas por 10 años. Y entonces la empresa puede tener muchísimo más crecimiento que si tuviera la propiedad de esas 100 hectáreas. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, al capital propio le tenemos que poner un costo. Después analizaremos cuál es el costo que le incorporamos al capital propio. Y el capital no propio, ¿qué les parece? ¿Tiene algún costo? ¿Cuál sería el capital no propio? Y alquilar un terreno, por ejemplo, o un lote. No, el capital no propio sería cuando nosotros no tenemos el dinero suficiente para hacer las inversiones que tenemos que hacer en la empresa Pedir un préstamo. y tenemos que pedir Y o el un costo de interés. préstamo o buscar un socio o buscar distintas alternativas. Nosotros al pedir un préstamo estamos pagando un financiamiento. Entonces ya está ahí el costo del capital no propio. Pero imagínense que ahora que viene la campaña de siembra, el hecho de, por ejemplo, eh, de conseguir la semilla financiada a final de campaña, ya es utilizar capital no propio. Digamos, esos son detalles, pero son cosas que nos muestran el uso del capital no propio. En realidad, todas las empresas, por más dotación de capital que tengan, en algún momento usan una mezcla entre capital propio y capital no propio. La financiación de los proveedores nada más ya es un capital no propio que usan las empresas. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda?
Yo no sé bien cuáles eran los implícitos. Ahora lo vemos acá. Acá tenemos un ejemplo. Los costos implícitos son todos esos costos que nosotros no tenemos una factura. Por ejemplo, nosotros de nuestro capital no vamos a tener un recibo que diga, por ejemplo, es muy común que el productor no diga, bueno, el alquiler de mi campo sale $50 por hectárea y que aparte esos $50 como concepto de alquiler. ¿Se entiende? Entonces ese es un costo implícito. Cuando en Sí, sí. realidad el productor, para saber si realmente es eficiente, tendría que decir, bueno, a ver, si yo alquilo mi campo a otro, ¿cuánto me paga? Tanto. Ponemos un número cualquiera, que yo, $50 o 60 kilos de carne, bueno, 60 kilos de carne. Si yo pagara primero esos 60 kilos y después me pongo a producir y saco más que eso, entonces soy eficiente como productor. Pero en realidad, si como productor pierdo plata, pero lo que me salva es el alquiler que cobraría, estoy, digamos, eh, escondiendo un costo que en realidad por no contabilizar los costos implícitos no lo estoy contabilizando como costo. Profe, y Sí, por ejemplo, personas que son familiares del productor que no reciben una remuneración, ¿también cuentan como costos o no? sí, sí, serían costos implícitos también. Es Ah, muy común que los empresarios no consideren su remuneración. Eh, y hasta empresarios de primer nivel eh, no consideran su remuneración. Entonces, en realidad la empresa es realmente exitosa porque este empresario está aportando muchísimo de su capacidad. Si esa persona dice, bueno, me voy a trabajar a otra empresa a ver cuánto ganaría, y capaz que le pagarían, no sé, 200.000 pesos por mes en lo que hace. Y en realidad en su empresa está sacando 150.000 pesos por mes. ¿Está ganando plata con su empresa? Y lo que pasa es que está invirtiendo 50.000 pesos sin darse cuenta siempre. Bueno, el tema hay que ver si la empresa está creciendo. Si la empresa no está creciendo, en realidad lo que está haciendo es calculando una utilidad contable, como vemos acá, que la utilidad contable es el ingreso total menos los costos solamente explícitos. Y fíjense, en la derecha tenemos toda esta parte grande de utilidad contable, la parte, no sé si es celeste o algo parecido. Y la parte rosita de abajo son los costos explícitos. A la izquierda, los costos explícitos son los mismos. La diferencia son los costos implícitos. Y fíjense qué diferencia de beneficio económico y entre la utilidad contable. Cuando nosotros no tenemos en cuenta los costos implícitos, estamos creyendo que la utilidad de la empresa es mucho mayor. En la actualidad, el enfoque contable se ha ido acercando mucho hacia el enfoque económico y entonces empiezan a tener en cuenta mucho de los costos implícitos. Perdón. Entonces, lo que hacemos cuando nosotros solamente tenemos en cuenta los costos explícitos es sobreestimar la utilidad. Un caso muy común es el caso de las amortizaciones. Muchas empresas no tienen en cuenta las amortizaciones. ¿Cómo se dan cuenta esas empresas que no tuvieron en cuenta las amortizaciones después de mucho tiempo? Muy sencillo. Ustedes analizan un productor cómo estaba hace 15 o 20 años y cómo está hoy.
Entonces, si ustedes dicen, bueno, tiene el mismo tractor, la misma camioneta, la verdad que está igual, tiene la misma cantidad de vacas, y en realidad no está igual. Lo que se fue comiendo el capital, porque si hoy tuviera que comprar un tractor nuevo para reemplazar ese, porque ya se le rompe mucho porque es viejo, no tendría esa reserva. Entonces, ¿qué hizo? Gastó muchas utilidades por no tener en cuenta algunos costos implícitos. ¿Se escucha bien ahora? ¿Hasta ahí se escucha bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. sigamos entonces. Ahora, antes de pasar a las funciones de costo, vamos a hablar un poco de la función de producción. ¿Qué nos representa la función de producción? La función de producción nos representa la combinación entre cantidad de un factor y cantidad de producto. Acá tenemos dos formas de mostrar la misma función. Esta es la función de producción total y esta es de producción unitaria. Entonces, vamos a ver. En el eje de las ordenadas, en los dos tenemos la misma variable. En este caso, la cantidad de trabajo o la unidad del factor variable. Una aclaración, nosotros estamos trabajando en el corto plazo. ¿Qué significa eso en la economía en el corto plazo? Significa que tenemos algunos factores fijos y algunos factores variables. ¿Cuáles son los factores de la producción? Ustedes ya lo han visto en alguna otra clase. Trabajo, empresa. El Capital. trabajo, el capital y ¿qué más? ¿Qué tenemos que tener en el campo sí o sí para producir? Tierra. Bueno, como mínimo trabajo, tierra y capital. Podemos incorporar al empresario como el factor que aglutina a los otros tres y los organiza. Entonces, lo que nosotros suponemos es que estos factores, hay algunos que son fijos, por ejemplo, la tierra y el capital. ¿Por qué los suponemos fijos? Porque no es fácil ajustarlos rápidamente. En cambio, el trabajo nosotros sí podemos rápidamente contratar más o menos gente. Entonces, por eso decimos que es variable. Entonces, por eso nosotros decimos que tenemos algunos factores fijos y otros variables. En este caso vamos a trabajar con el factor trabajo, que es el variable, y la producción. En este caso vamos a tener la producción total y en este vamos a tener la producción unitaria. Bueno, esta función nos va mostrando cómo a medida que agregamos unidades de trabajo va creciendo la producción. Y la pregunta es la siguiente. ¿Siempre crece al mismo ritmo? ¿Siempre crece? Bueno, imagínense nosotros que, vamos a ponerlo sencillo, estamos trabajando en una huerta. Tenemos una huerta de 100 metros cuadrados. Podemos ir agregando personal. Pero supónganse que tenemos, no sé, 3 palas y 2 rastrillos. Entonces, mientras vamos agregando gente, van trabajando cada vez mejor. Entonces la producción va creciendo a un ritmo creciente.
Eso es lo que llamamos la etapa 1 de la producción, donde, ahora después vamos a ver qué es el producto marginal, pero el producto marginal es mayor que cero y el producto medio va creciendo. En esta etapa, digamos, hay muy pocos trabajadores en comparación de los otros factores. Supónganse que acá tenemos 0, 1, 2, 3, llegamos hasta 5. Ahí ya hay una herramienta para cada trabajador y pueden trabajar bien. Pero imagínense que empezamos a agregar trabajadores, o seguimos agregando trabajadores y ya pasamos a tener 6, 7, 8, pero tenemos la misma cantidad de herramientas y la misma cantidad de tierra. Entonces, esos trabajadores, por cada unidad, digamos, por cada trabajador, va a empezar a producir un poquito menos. Entonces, ahí pasamos a la etapa 2. Si esto lo vemos en el gráfico de abajo, digamos, la línea más empinada es lo que llamamos el producto marginal. Y la otra es el producto medio. ¿Qué es el producto marginal? ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de variables marginales? Cuando nosotros hablamos de variables marginales, estamos hablando de qué pasa cuando agregamos una unidad más de trabajo. ¿Cuánto produce ese trabajador que agregamos? Entonces, en esta primera etapa que está creciendo rápidamente, cada trabajador que agreguemos produce mucho más que el anterior. Entonces, el producto marginal está en una etapa creciente, hasta que llega a un máximo. Cuando el producto marginal es máximo, cambia el sentido de crecimiento de la curva del producto total. Ahí el producto marginal empieza a decrecer, pero sigue siendo positivo. O sea, cada trabajador que agregamos incorpora más producción, pero menor cantidad que la anterior. Eso es lo que llamamos la etapa 2. El producto marginal es mayor que cero, pero el producto medio decrece. El producto marginal es menor que el producto medio y el producto total todavía está aumentando. ¿Se entiende? Esta es la etapa 2. Esa en realidad es la etapa que nosotros llamamos que es eficiente económicamente. Porque acá, en esta etapa, se combina, digamos, la eficiencia de los factores fijos con la eficiencia de los factores variables. En esta etapa se están subutilizando los factores fijos. Y en esta etapa, que es la etapa 3, se están sobreutilizando los factores fijos. La etapa 3 empieza cuando el producto marginal es negativo. Supónganse, nosotros en la huerta tendríamos tantos trabajadores que ya se molestan, porque no tienen más herramientas, no pueden trabajar más ni producir más, por más que haya más trabajadores. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con el tema este? Por Miren, ahora vamos, por ahora vamos. por ahora vamos. Es muy importante tener en claro el tema de la producción porque desde ahí se derivan las funciones de costos. Una cuestión que nos faltó aclarar es de lo que llamamos los rendimientos marginales. Nosotros hablamos que en economía
siempre trabajamos en lo que se llaman los rendimientos marginales decrecientes. O sea, en esta etapa. ¿Por qué? Porque antes de esta etapa estamos subutilizando uno de los factores. Por eso no nos interesa, no es económicamente viable esta primera etapa. Nosotros, a pesar de que todavía, digamos, de que cada trabajador produce un poquito menos a medida que lo vamos incorporando, todavía estamos en una cuestión de que la producción está creciendo. Esta se llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Bueno, acá lo tenemos expresado como una tabla. Fíjense, tenemos en la primera columna el número de trabajadores, en la segunda la producción. Fíjense que no hay una relación constante con un trabajador 50, con 290, con 320. O sea, va creciendo, pero cada vez a una tasa menor. Y a lo último, con el sexto trabajador, pasa de 155 a 150. Profe, Sí. en una empresita que está arrancando, podría ser casi directo. Porque si justo se está comprando, ponerle material y se está construyendo la huerta, que hay que comprar una pala, contratar un empleado, el primer tiempo podría ser casi recta. O un tipo, una línea 45, la curva. Podemos decir que sí, pero en general el capital es mucho más lento para ajustar que el trabajo. Porque nosotros, por más que estamos empezando en la huerta, si salimos a buscar gente, en un fin de semana capaz que podemos conseguir 3 o 4 personas. ¿Se entiende? Entonces volvemos a tener esa situación. Bueno, acá yo les quiero mostrar lo que es el producto marginal. El producto marginal es la diferencia, es lo que crece el producto total a medida que incorporamos un trabajador más. De 0 a 1 crece de 0 a 50, entonces el producto marginal es 50. De 1 a 2 crece de 50 a 90, entonces el producto marginal es 40. De 2 a 3 crece de 90 a 120, el producto marginal es 30. ¿Se entiende cómo funciona el cálculo del producto marginal? Sí, la diferencia que aumenta. La diferencia que aumenta al crecer una unidad, el factor trabajo en este caso. Bueno, ahora ya vamos a pasar a la función de costos. Ahora vamos a ver cómo pasamos de la función de producción a la función de costos. Como nosotros decíamos que teníamos factores fijos y factores variables, también vamos a tener costos fijos y costos variables. Los costos fijos tienen que ver con todos los factores que no se modifican. Entonces, fíjense, acá, mantener abierta la fábrica vale siempre lo mismo, independientemente de la cantidad de trabajadores que tengamos. Entonces, el costo fijo es 30. Pero el costo de los trabajadores va creciendo a medida que aumentan la cantidad de trabajadores. Y entonces, acá lo que tenemos, el costo total, es la suma de estos dos costos. Pero fíjense que la diferencia, nosotros teníamos la función de producción que relacionaba el número de trabajadores con la producción. La función de costos no va a relacionar al costo con los trabajadores, sino que va a relacionar al costo con la cantidad producida, porque a nosotros lo que nos interesa saber es cuánto nos cuesta cada unidad que producimos, no cuánto nos cuesta cada trabajador. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, acá lo vamos a ver gráficamente. La función de producción es la relación entre la cantidad mínima de insumos que necesitamos para lograr determinada cantidad de producto, que esa cantidad es máxima. En cambio, la función de costo es la relación entre la cantidad de producto y el costo de ese producto
del costo debe ser mínimo. Fíjense que cuando la función crece, la de producción crece a tasa decreciente, en cambio la función de costos está creciendo a tasa creciente. Bueno, del producto marginal ya hablamos, y lo que vemos acá es que el producto marginal es decreciente. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Bueno. Ahora lo vamos a complicar un poco. Bueno, ¿qué vemos acá? Vemos a la izquierda dos funciones de producción y a la derecha dos funciones de costos. En la parte de arriba vemos las funciones totales y en la parte de abajo vemos las funciones medias y marginales. En la función de producción vemos la etapa de la producción creciente, donde está la etapa 1. Después, fíjense que en este punto se iguala el producto marginal con el producto medio, que lo vemos en el gráfico de abajo. Lo vemos acá. Ahí pasamos de la etapa 1 a la etapa 2. Después sigue creciendo la producción total hasta llegar a un máximo. Ahí llegamos a la etapa 2. Cuando la producción empieza a decrecer, eso ya no tiene ningún sentido económico y entonces a la etapa 3. Esa etapa 3 tiene que ver cuando el producto marginal es negativo. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre en esta parte, en la etapa 2, cuando el producto marginal va por debajo del producto medio hasta hacerse cero. ¿Se entiende? En todas las funciones medias y marginales, la función marginal es la que va llevando a la función media. Cuando la función va por encima, la marginal va por encima, la función media va creciendo. Cuando la función marginal va por debajo, la función media va decreciendo. Fíjense que acá en el costo lo mismo. En esta parte el costo marginal va por debajo, el costo medio va decreciendo. En esta parte el costo marginal va por encima del costo medio, entonces el costo medio va creciendo. ¿Se entiende? ¿Cómo sería esa última parte que dijo del costo medio con el marginal? La última relación. Cualquier función marginal y media, digamos, cuando la función marginal va por encima de la función media crece. Fíjense, eso se ve en esta parte y se ve en esta parte. Cuando la función va por debajo, cuando la marginal va por debajo de la media, la función media decrece. Y eso se ve en esta parte y se ve en esta parte. Lo que vemos, la relación que vemos entre la función de producción y la función de costos, tienen varias situaciones vinculadas. Cuando el producto marginal es máximo, ahí tenemos el costo marginal que es mínimo. En el punto que se cruzan el producto medio con el marginal, también ese mismo punto se cruzan el costo marginal con el costo medio. ¿Se entiende? Y entonces, cuando la producción
crece a tasa creciente, los costos crecen a tasa decreciente. Tiene todas esas situaciones inversas. Bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno, hoy hablamos de costos fijos y costos variables. ¿Y de dónde vienen esos costos fijos y costos variables? Los costos fijos vienen de los factores fijos. Cuando nosotros estamos en el corto plazo, dijimos que, por ejemplo, el capital, la tierra, son factores fijos. Entonces, si nosotros tenemos que, por ejemplo, alquilar un campo, ese alquiler sería un costo fijo. Si nosotros tenemos que pagar un interés por tener, digamos, ciertas maquinarias utilizándolas en esa producción, ese costo estaría dentro del costo fijo de la producción. Imagínense que nosotros decidimos que vamos a ser, no sé, productores agropecuarios, entonces para empezar a hacer eso ya tenemos que previamente, sembremos o no, contar con nuestras maquinarias para sembrar, con nuestra tierra para sembrar. Después, si por cuestiones de mercado los precios nos convienen, por cuestiones climáticas viene todo bien, después decidimos sembrar. Pero no podemos decidirnos a sembrar si no tenemos las máquinas previamente contratadas, si no tenemos la tierra previamente contratada, y viene todo bien, no tenemos forma, porque ya algún otro lo va a haber hecho a eso. No vamos a tener tierra disponible. Entonces, todos esos costos fijos, digamos, esos costos van a ser independientemente de lo que produzcamos. Produzcamos 0 o produzcamos un montón, el costo va a ser el mismo. En cambio, hay otro costo que es el costo variable, que ese va a tener que ver con la relación que tenemos con la producción a través de los insumos variables. Generalmente dijimos que es a través del trabajo. Entonces, esta función, digamos, de costo variable va a tener la forma que estuvimos expresando hoy de la función de producción. O sea, surge de esa función. Y cuando nosotros sumamos la función de costos variables más de costos fijos, nos da la función de costos totales. Y esta función de costos totales lo único que tiene es un desplazamiento constante de la función de costos variables. Siempre tienen la misma diferencia. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, ahí tienen la tablita que está en el libro, donde nos muestra las distintas funciones. En la primera columna vemos la producción, en la segunda vemos el costo total, en la tercera vemos el costo fijo, en la cuarta el costo variable, y después vemos el costo fijo promedio o el costo fijo medio, el costo variable promedio y el costo total medio. Y por último el costo marginal. Esto lo hacemos como para representar lo que vamos a ver. Ahora vamos a expresar todas estas funciones y vamos a ver las relaciones que hay entre estas funciones, entre las funciones unitarias que llamamos, de las distintas funciones de costos. Fíjense que, como ya dijimos, el costo fijo es independiente de la producción. Entonces ese costo va a estar siempre. Y después de ahí va a salir una característica del costo fijo medio.
El costo fijo medio va a ser altísimo cuando estamos empezando a producir y va a ir disminuyendo y siempre disminuyendo porque es un monto fijo dividido cada vez más unidades de producto. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, en cambio, el costo variable, en este caso, va siempre creciendo. Y el costo total medio va, digamos, decreciendo en una parte y después es creciente. El costo marginal vemos acá que es siempre creciente. Ahora vamos a ver las formas típicas de las curvas de costos. Como dicen las palabras, tenemos el enfoque de los costos totales, que es lo que estuvimos viendo hasta recién, y el enfoque de los costos unitarios, donde vamos a ver los distintos costos variables medios y los costos marginales. Bueno, vamos a empezar por analizar el costo fijo total. Es esta línea que vemos acá. Cuando a esta línea la empezamos a dividir por cada vez mayor cantidad de unidades, vemos que el costo fijo medio tiene este comportamiento. Siempre, siempre decreciente. ¿Les parece lógico? ¿Se entiende? Sí, sí, si lo dividís por un número más grande siempre se va a ir Es el disminuyendo. mismo número siempre dividido por un número más grande. Bueno, después tenemos esta forma de la curva del costo variable, dijimos que dependía de la función de producción. Entonces, como nosotros dijimos que teníamos en un momento rendimientos marginales crecientes, entonces tenemos esa parte, tenemos costos decrecientes. Y después, cuando tenemos los rendimientos marginales decrecientes de esta parte, tenemos los costos crecientes, que es esta parte. Fíjense que acá tenemos una línea que parte desde el origen y se hace tangente. Ahí nos muestra, si ustedes lo vieron en matemática, eso se llama, digamos, es para encontrar el valor mínimo de la función promedio. O también, digamos, cuando tenemos todas las tangentes, vamos encontrando la función marginal, que es el valor de esta función de costo marginal. Pero lo que nos marca acá, en este punto, es igual la función promedio que la función marginal. O sea, es igual el costo variable medio que el costo marginal. Entonces, todos esos puntos nos van dando referencias cuando nosotros queremos construir estas curvas de costos. ¿Está claro hasta acá? Bueno, acá tenemos la función de costos totales. Con esta vamos a calcular el costo total medio, que nos representa esta. En realidad, si nosotros sumamos este costo variable medio más este costo fijo medio, también nos da este costo total medio. Fíjense que estas dos curvas cada vez se acercan más. ¿Y por qué se acercará cada vez más el costo total medio al costo variable medio? Y debe haber mucha más cantidad de costos variables que fijos. En realidad, como estamos haciendo el costo fijo medio y vemos que es cada vez más chico, el costo fijo medio, cuando cada vez se agranda más la planta, va, digamos, haciéndose más chiquito, entonces se acercan muchísimo
el costo total medio al costo variable medio. Esa es la explicación técnica, digamos, de por qué el costo variable medio y el costo total medio se acercan cada vez más. Bueno, ¿alguna duda de esto? Por último, tenemos la función del costo marginal que nos está mostrando. Esta función la podemos calcular con cualquiera de las dos funciones, con la del costo variable medio o con la del costo total, porque nos dan lo mismo, porque esa mide lo que varía cada una de las funciones al variar una unidad. ¿Se entiende? O sea, como tenemos una función de costo variable medio y otra de costo total medio, en el cambio, en el costo marginal tenemos una sola. Es la misma que si la calculamos con el costo variable que sin el con el costo total. Entonces, ¿cuál es la parte que nos interesa? ¿Cuál es la parte que nos interesa del costo marginal? Eso lo vamos a ver cuando veamos la empresa, pero cuando el costo marginal está decreciendo, directamente no nos interesa porque la empresa puede ser cada vez más eficiente. O sea que nos interesaría a partir de cuando empieza a crecer. Cuando empieza a crecer, pero encima está el costo marginal debajo del costo variable medio, no estaríamos cubriendo los costos variables. Entonces no nos interesaría producir en ese nivel de producción. Cuando nosotros empezamos a cubrir los costos variables, ahí ya podemos empezar a pensar en producir o no. ¿Se entiende? Entonces, la parte lógica, digamos, del costo marginal es cuando el costo marginal es superior al costo variable medio. Profe, eso dicho más fácil sería cuando te cuesta un empleado más caro de lo que te daría la ganancia para vendiendo el producto. Sería Eso, una cosa así. una Sí, cosa así. sería una cosa así. Sí. En esta parte amarilla, digamos, vos con los empleados, con las ventas estás salvando el costo de los empleados, pero no estás salvando el costo fijo, no estás salvando el alquiler del local. Entonces, de última, seguís produciendo esperando que cambie la situación. Si no cambia, tarde o temprano, digamos, te vas a fundir, entonces te vas. Si mejora, ya empezás a obtener tu ganancia y listo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá en la última transparencia hay una tabla que hace un resumen de todo lo que vimos. Los costos explícitos, como dijimos, es un costo que requiere un desembolso de la empresa, o sea que es un costo que vemos. Los costos implícitos son costos que no requieren desembolsos, entonces es más difícil verlos. Los costos fijos son costos que no varían con la cantidad producida. Y como dice la descripción matemática, nosotros usamos el símbolo de la C y la F y es una constante. Los costos variables, estos costos varían con la cantidad producida y tienen ese comportamiento que vimos en las funciones. En un momento crece a tasa creciente y en otro momento crece a tasa decreciente. El costo total es el valor de mercado de todos los insumos que usa la empresa en producción. Y al costo total lo podemos expresar como la suma de los costos fijos más los costos variables.
el costo fijo promedio o el costo fijo medio es el costo fijo dividido la cantidad producida. Entonces, el costo fijo medio va a ser igual al costo fijo dividido la cantidad. El costo variable medio es el costo variable dividido la cantidad producida. Entonces va a ser el costo variable, como está expresado en la fórmula ahí, dividido Q. Y por último, el costo total medio es el costo total dividido la cantidad producida. Tenemos dos formas de obtenerlo, haciendo costo total dividido Q o sumando costo fijo medio más costo variable medio. Y por último, el costo marginal es lo que aumenta el costo total cuando agregamos una unidad extra de producción. Entonces, el cambio en el costo total dividido el cambio en la cantidad producida. Bueno, ¿alguna duda de esto? Con esto terminaría la parte teórica de hoy y vamos a ver un poquito los prácticos. Germán, vos podés compartirlo desde el móvil. Ah, vos no querés entrar al móvil. No, se me anda malísimo internet, no sé qué me pasa. Y si me lo mandás por mail y yo lo comparto. Sí, sí. De hecho, se me traba yo prácticamente no escuché mucho. No sé, espero que los chicos hayan podido escuchar. Creo que quizás te más. 2 o 3 había que contestaban, así que me imagino que escuchaban. Bueno, mandámelo, yo te lo comparto en un ratito. Vale, que así les explico los chicos de preguntas. Chicos, ¿quieren que cortemos 5 minutitos mientras nos acomodamos nosotros? Se preparan un mate y 10 y 5 volvemos. Perfecto, perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, listo. Listo.